Bienvenidos a este screencast de DataSync con SQL Azure. ¿Qué es DataSync? DataSync básicamente es un framework de sincronización de información en el cual ustedes pueden crear su especie de replicación de un lado de un local server hacia un SQL Azure o viceversa. Realmente sirve para crear realmente cualquier sincronización de cualquier SQL a cualquier SQL, pero básicamente el objetivo de DataSync con SQL Azure es poder sincronizar información de mi base de datos local hacia la base de datos que tengo en la nube. Este framework especial para lo que es Azure lo pueden encontrar en microsoft.com/Azure. ¿Qué puede hacer y cuál es su capacidad? Sincronizar información de una base de datos local a una base de datos de SQL Azure o viceversa. Y tiene la capacidad de decidir quién va a tener, podríamos decir, prioridad en caso de conflictos. Si alguien modifica una información en mi base de datos local y una información en mi base de datos de Azure, ¿cuál va a tener prioridad? ¿Cuál es la que se debe quedar? Se puede agendar esto para que se esté corriendo cada cierto tiempo, y para esto se utiliza el SQL Agent de SQL Server. Ahí se queda un paquete que básicamente se puede correr cada tiempo que nosotros deseamos. Entonces veamos cómo funciona SQL DataSync con SQL Azure. Ok, bueno, para esto vamos a utilizar AdventureWorks. Aquí tenemos algunas tablas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas pequeñas tablitas para poder ver la información. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agarrar y vamos a levantar lo que es SQL, el DataSync. Entonces para esto aquí está el Microsoft Sync Framework, damos clic, lo levantamos y esto es nuestro DataSync. Aquí en nuestro DataSync básicamente este es un utilitario muy sencillo para los que no deseamos nosotros programar mucho, realmente entrar a todo esto del desarrollo del DataSync, sino hacerlo en una forma sencilla. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el nombre de la base de datos, ok. Necesitamos también cómo le vamos a poner a la base de datos en la nube, el usuario administrador y el password. Ok, podemos testear aquí la conexión y ya lo tenemos. Damos next. ¿Cómo se llama mi servidor local? Y la base de datos local. Ok, lo testeamos, estamos bien. A continuación lo que tenemos que hacer es escoger las tablas que vamos a pasar de un lado hacia el otro. Entonces podemos escoger las que nosotros deseemos realmente. Ok, entonces aquí por ejemplo está el vendedor y eso es lo que vamos a poner. Aquí está la resolución o la política de resolución de conflictos. Si va a ser el servidor local o SQL Azure quien va a predominar. ¿De acuerdo? Vamos a dar next. Me dice estas dos tablas voy a pasar. Vuelvo a hacer la orden de sincronización de esas tablas. ¿Cómo se llama básicamente el paquete de sincronización? Vamos a poner que es AdventureWorks. Me dice hacia dónde, cómo se llama la base de datos. Importante, esta base de datos no está construida, entonces automáticamente el DataSync me construye una base de datos en la nube que puede ser de 1 GB o 10 GB, depende de las dos modalidades que existen en SQL Azure, de tener una base de datos de 1 GB o máximo de 10 GB. Entonces nosotros escogemos escoger de 1 GB. Le damos procesar y automáticamente lo que estamos haciendo es creando el paquete y creando de una vez la base de datos en la nube. De acuerdo, eso es importante. De acuerdo, aquí me dice que ya terminó. ¿Y qué es lo que pasa? Me voy a pegar automáticamente ahorita a
a través de SQL Management a SQL Azure. Aquí ya yo estoy conectado. Vamos a refrescar la información, y a nivel base de datos tenemos la base de datos nueva que se llama Demo 3, y aquí tengo lo que es la tabla, y aquí tengo las tablas. Aquí tengo la de productos y la de personas, y aquí tengo lo que es unas tablas de tracking que me va a servir para DataSync, para ver exactamente qué datos yo ya he pasado. Entonces, desde acá yo puedo venir y ver la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre normalmente con esto? Lo que ocurre es que aquí está todas las... Si jalo la información, no tiene ahorita nada SQL Azure, como ustedes pueden ver. O sea, no trae ninguna información. ¿Por qué no trae ninguna información? Porque no he ejecutado el paquete. O sea, solo creo las definiciones de la sincronización. Entonces, para ya ver esto de la sincronización de los datos, me voy a mi SQL Agent, pero ahora en mi base de datos local, en los jobs, y por acá debe estar el nuevo paquete de sincronización que vamos a ver. Vamos a refrescar, básicamente vamos a refrescar esto para que podamos verlo. Ok, aquí tengo el paquete de sincronización. Si miramos sus propiedades, miramos los steps, aquí adentro está un step, lo editamos y miremos qué es exactamente lo que ya tiene, ¿no? Ok, perdón. Entonces, esto lo que tiene es únicamente una llamada a sistema operativo. O sea, es un BAT que llama una línea de comandos, que es lo que hace la sincronización, y desde acá puedo empezarlo a sincronizar. Dense cuenta ustedes, ahorita empieza la sincronización y empieza a ejecutar lo que es mi traslado de información de mi base de datos local a la base de datos de SQL Azure. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita que termine, ya vamos a tener nosotros información ahí. Ok, veamos aquí, ya lo terminó, y ahora lo que vamos a hacer es volvemos acá y vamos a volver a ejecutar el query que yo tenía, pero en esta ocasión ya va a tener la información que tengo en mi base de datos local. Aquí ya tengo sincronizada mi información. Entonces, esto es básicamente parte de lo que ustedes pueden hacer con DataSync. Les facilita mucho poder sincronizar información de un lado hacia el otro. Entonces, ¿cómo pueden bajar ustedes esto? Desde Windows Azure o Microsoft.com Azure, SQL Azure, DataSync, y automáticamente les muestra desde acá qué es lo que necesitan, cómo comenzar y cómo hacer el proceso de sincronización y un tutorial. Entonces realmente es una herramienta que nos puede facilitar mucho cómo sincronizar información de nuestro SQL local a SQL Azure. Entonces esto es todo por este screencast. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.